¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ustedes saben que todos los presidentes, cuando asumen, hacen mención a la herencia que recibieron, o sea, a aquella sobrecarga que van a tener en su gestión, porque ya gobernar es una carga por los imperativos que uno tiene, por todo aquello que aparece en la historia, que es imprevisto. Entonces Alberto Fernández, con mucha razón, dice la herencia que me deja Macri, más del 50% de inflación, una desocupación significativa, la deuda con el fondo, aunque Alberto Fernández deja el gobierno con 211% de inflación. La herencia que él le transmite a Milei es mayor, pero Alberto Fernández tuvo que enfrentar una pandemia, tuvo que enfrentar las consecuencias de la guerra con Ucrania, y además tuvo una sequía fenomenal. Pero les quiero contar a los jóvenes, porque pareciera que los problemas solo lo tienen algunos presidentes o los peronistas. Les quiero comentar a los jóvenes que en 1983, cuando asumió el doctor Raúl Alfonsín, la inflación que le deja el gobierno militar era del 343%, eso fue la inflación del 83. Y Alfonsín tuvo que enfrentar un Estado sobredimensionado que lo desarmó Menem. Alfonsín no lo hizo o no lo pudo hacer. Tuvo que enfrentar una economía escuálida, este es un país con una producción muy baja, el comercio internacional era muy bajo, la Argentina tenía muy poca participación del comercio internacional. Pero Alfonsín lo que tuvo que enfrentar no fue una pandemia, pero sí fue un alzamiento cara pintada, un alzamiento militar. Les quiero recordar a los jóvenes que veníamos de un gobierno militar, con desaparecidos, con muertes, y que se alzaron en contra de las instituciones de la República. No fue un momento fácil. Fue un embate muy duro contra la democracia y las instituciones, no solo contra el presidente de la Nación. Cuando Alfonsín va a la plaza y dice Felices Pascua, la casa está en orden, era para que la gente se vaya a su casa, porque los carapintadas le habían dicho que ellos iban a seguir hasta la muerte. Entonces él tuvo que salir a negociar, muchos lo critican a Alfonsín por eso, y Alfonsín dijo en la intimidad, ¿saben qué pasa? Esta gente en la plaza no dura más de 2 días, al tercer día se va y se termina la democracia. Y después vino el atentado a la Tablada en 1989, cuando un grupo subversivo llamado Todos por la Patria, fíjense qué nombre, ¿no? Todos por la Patria, atacó un regimiento y se produjeron muertes. Hubo 32 guerrilleros muertos, hubo 9 militares, 2 policías y hay 4 personas que desaparecieron y nunca más se lo encontraron. Eso fue lo que tuvo que enfrentar Alfonsín, aparte de las cuestiones económicas. Y además de eso, fue el presidente que inició el juicio a las juntas militares. Les quiero contar algunas intimidades. Cuando Alfonsín decide hacerle juicio o pide que se avance, aparte que armó la CONADE para que se investiguen todo el desastre que había hecho el gobierno militar, tanta violación de los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, cuando él le dijo al grupo íntimo que quería impulsar los juicios contra los militares, todos le dijeron, doctor, eso no lo va a poder hacer, no avance por ahí. Y él le dijo, la verdad va a salir a luz y los militares van a pagar por lo que hicieron. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, Carlos Menem tuvo 2 atentados, AMIA y la embajada. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ahora Javier Milei debe enfrentar un tema delicado, otro embate contra la democracia, que es el narcotráfico en Rosario, que pareciera que está en Rosario, pero esto es una fuerza internacional. Esto es un problema de las instituciones democráticas de nuestro país. Es un tema delicado. Y tal vez es el embate más fuerte que tiene que enfrentar la democracia y las instituciones de la República desde el 83 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque este es un enemigo poderoso, internacional, profesionalizado, con un poder económico extraordinario para poder cooptar, hacer atentados, para comprar armas, para coimear. Y además de eso, es un grupo de gente que tiene desprecio por la vida. ¿Vieron cómo mataron las últimas muertes en Rosario? Eso se llama desprecio por la vida. Este es el problema que enfrentamos con las instituciones democráticas. El Estado tiene recursos humanos, o sea,
los militares, la policía, gendarmería, prefectura, todo. Tenemos recursos financieros, recursos legales. El tema es que el Estado no está tan profesionalizado en la lucha contra ellos, porque en realidad está organizado para luchar contra todos los delitos. Por eso se dice que es una deuda pendiente en la Argentina tener una justicia especializada en narcotráfico y además tener un sistema de seguridad que se perfeccione en la lucha contra el narcotráfico, específicamente en eso y no en otra cosa, para poder frenar este embate. Bueno, veremos cómo se desarrolla y cuáles son las ideas que se terminan materializando. Hay un gobierno y una sociedad decidido a que al narcotráfico en la Argentina no tiene espacio. Bueno, esta noche vamos a hablar de eso. También de qué vamos a hablar. Se conoció la inflación del 13,5% de febrero. La inflación está en baja. Ahora en marzo, por el comienzo de las clases, va a tener un pequeño rebote, pero la inflación está en baja, por eso el Banco Central de la República Argentina bajó la tasa de interés al 80% y los bancos pagan entre 70 y 75%, venían el 110%. Ya prevén que la inflación va a un dígito a partir de 2 meses en adelante, ¿bien? Pero nosotros cuando salimos al supermercado notamos que los precios subieron mucho más que la inflación. Bueno, hay aumentos que son criminales. Esto es un país autofágico, donde hay una codicia ilimitada, porque el aumento en algunos rubros no tiene ningún tipo de justificativo, ninguno. Por eso el gobierno les anunció que va a abrir las importaciones de alimentos y de medicamentos. Y está muy bien, porque los controles de precios fallan, porque el consumidor tiene una cierta debilidad frente a la oferta. Bueno, que venga la importación, que bajen los precios. Miren, permítanme contarles anécdotas personales, pero que de alguna manera pueden dar un semblante. Yo, cuando llegué el año pasado a Inglaterra y fui a un supermercado, no podía creer. Compraba las cosas más baratas de lo que las compro acá en Tucumán. Claro, en Inglaterra los alimentos, la ropa de los niños y los libros no tienen IVA, por lo tanto es barato. Mira que los ingleses tienen un ingreso promedio de 2.700, 3.000 libras esterlinas. Que si lo transformamos a pesos argentinos estamos hablando de más de 4 millones de pesos cada uno promedio. Bien. Yo cuando visité por primera vez Nueva York y fui y dije, no puede ser que en Manhattan se compre la ropa más barata de lo que se compraba en la Argentina, en Tucumán. ¿Por qué? Si ellos pagan salarios, pagan alquileres, exponencialmente mucho más caro de lo que pagamos nosotros. ¿Por qué sale tan cara la Argentina? Bueno, esta noche también vamos a hablar sobre este tema. ¿Y de qué otra cosa vamos a hablar? Ustedes saben que la gestión Chala está por implementar cambios en el tránsito. Va a haber carriles exclusivos para colectivos en la capital. Van a cambiar el sentido de la circulación 2 calles, como son la Crisóstomo Álvarez y la San Lorenzo, 2 calles neurálgicas en el tránsito de nuestra capital, cuando hablamos en el tránsito de este a oeste. Seguramente después Chala va a tener que enfrentar el tema del estacionamiento. Si es un estacionamiento privado, si sectoriza la ciudad, la capital, si parte del estacionamiento le da a los que hoy son los trapitos. Ustedes saben que el tránsito es un fenómeno moderno. Nosotros vivimos en sociedad y nos tenemos que trasladar, y generalmente son traslados masivos de muchas personas. Y el traslado consume nuestro tiempo. Por eso el tránsito debe ser fluido y ordenado, porque de lo contrario, en nuestras vidas, a lo largo de nuestra vida, destinamos mucho tiempo al tránsito. Y además, si el tránsito no es ordenado, nos afecta emocionalmente y nos afecta en nuestra calidad de vida. Por eso un tránsito fluido y ordenado tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con la sociedad moderna. Bueno, vamos a hablar también de esto esta noche. Yo les propongo que después los auspicios escuchen a nuestros invitados.